mucho cariño le dan saludos y le recuerdan y oramos siempre por ustedes. Y en esta oportunidad fui encomendado para poder compartir el Evangelio aquí en Santiago. Con un grupo de hermanos hemos venido y una bendición poder llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a aquellos que hoy tristemente están condenados al infierno. Gracias a Dios porque el Evangelio fue predicado el día de ayer. Personas han escuchado el Evangelio. Ahora hay que dejar que el Señor haga la obra y que Dios decida en su gracia dar luz para que ellos puedan conocer al verdadero Salvador. Así que es una linda oportunidad que el Señor nos dio, no solamente para venir a acompañar a la iglesia aquí, sino también para predicar el Evangelio. Ese es el objetivo de todo creyente. El objetivo del creyente en la tierra es que tiene que predicar el Evangelio. No está para otra cosa. Ser luz en este mundo, para conocer la palabra de Dios a aquellos que hoy están en tinieblas. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad. También reciban el saludo de mi familia, que en esta oportunidad no pudo venir, pero en la próxima seguramente, aunque sea en el baúl, los traeré para acompañar. Permítame que abramos nuestra Biblia, acompáñenme en Mateo capítulo 16. En Mateo 16 encontramos la declaración del apóstol Pedro, una declaración que el Señor elogió cuando le preguntaron ¿quién piensan ustedes que yo soy? Mateo capítulo 16, verso 15, para ver el contexto, el versículo en que vamos a centrarnos en el verso 18, como versículo de introducción nada más al tema que vamos a tocar hoy. Simplemente recordar la historia. Dice Mateo capítulo 16, versículo 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Dice el Señor. Porque algunos dicen versículos anteriores que era Juan el Bautista, otros eran Elías, Jeremías. Bueno, y ustedes, los discípulos, ¿quién piensa que soy yo? Y allí Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice en el verso 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino al Padre que está en los cielos. Y allí el Señor va a hacer una declaración y por primera vez va a aparecer el nombre de iglesia. Y el Señor va a decir así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor dice, Pedro, bienaventurado eres por lo que has hecho. Lo has dicho, no lo dijiste tú, no pudiste haber entendido esta verdad, fue el Espíritu Santo quien te reveló esto. Pero el Señor allí inmediatamente va a deja de enfocar su mirada en Pedro para enfocar su mirada en él. Porque el centro de esta declaración era Pedro, era el Señor. Y le va a decir, Pedro, lo que dijiste tú es verdad, viene del cielo, pero quiero decirte algo, Pedro. La iglesia se va a edificar porque es mi iglesia. Y ahí hay un concepto errado por la iglesia católica pensando que Pedro es esa roca que sostiene la iglesia. Cuando el Señor dice, Pedro, sobre esta roca, yo hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Y me encanta porque es la primera vez que aparece el término de iglesia. Obviamente que Pedro no entendía qué significaba iglesia. En ese tiempo el Señor no había manifestado lo que significa la iglesia. Pero el Señor va a dejar una verdad que nosotros comprendemos. El Señor dice, edificaré mi iglesia. Y en ese concepto me quiero enfocar en este día. En lo que es la iglesia del Señor. Hoy lamentablemente vemos muchos salones que tienen como título Iglesia Cristiana Evangélica o Iglesia y tiene diferentes nombres. Pero ¿qué es la iglesia de verdad? ¿Será que porque en un salón haya un título Iglesia, será iglesia? ¿Será la iglesia del Señor? Bueno, permítame a través de la palabra de Dios poder mostrar qué es la iglesia, pero qué no es la iglesia. Y tal vez nos sorprendamos porque muchos tal vez estamos participando en lugares donde pensamos que es iglesia, cuando bíblicamente tal vez no es la iglesia del Señor. En primer lugar, permítame decirle qué no es la iglesia. En primer lugar, la iglesia no es una religión. Usted recuerda Hechos 11:26, dice que a los hermanos de Antioquía se les llamó cristianos evangélicos, dice así. ¿Cómo se les llamó? Cristianos, porque se parecían a Cristo. Hay creyentes que todavía tienen ese concepto de religión en su mente. Y te preguntan, ¿de qué religión sos? Y te dicen, soy cristiano evangélico, es lo primero que dicen. Porque naturalmente tenemos la tendencia a identificarnos con una iglesia, una denominación. Pero la iglesia no es una denominación. Si alguien le pregunta a usted de qué religión es, la respuesta correcta sería de ninguna.
Yo soy cristiano porque sigo a Cristo y su palabra, pero hoy muchos hacen énfasis en el título Iglesia Cristiana Evangélica, cuando ese título Cristiana Evangélica deja mucho que desear en ese lugar. Así que si alguien le pregunta a usted, si usted es un verdadero creyente, ¿de qué religión es? Lo ideal sería que diga, soy cristiano, porque sigo a Cristo y lo que Él dejó en su palabra. La iglesia no es una religión. En primer lugar, tener en cuenta eso, ni una denominación. En segundo lugar, la iglesia no es una empresa. Hoy lamentablemente muchas iglesias son empresas, el pastor es el dueño y las ovejas son las personas a las quienes tienen que obtener ese dinero. Hoy el tema central de esas iglesias es ofrenda y dé todo lo que tiene. Bueno, eso no es iglesia. ¿Recuerdan ustedes Marcos 11, cuando el Señor les entra al templo y encuentran que en el templo estaban haciendo negocios en el tiempo del sacrificio? Y el Señor no especula y toma un látigo y dice, ustedes han hecho de esta casa de adoración cuevas de ladrones. Hoy hay muchas iglesias que son cuevas de ladrones, donde el pastor manipula a las personas para sacarle todo lo que tienen, engañándolas y diciéndoles que si usted le da eso al Señor, el Señor le va a dar 100 veces más. Eso no es iglesia. Y tal vez muchos otros han crecido o hemos crecido en iglesias donde el pastor es la palabra santa, es el ungido, es el que tiene toda la verdad. Y uno dice, si el pastor dice que hay que dar todo, tenemos que dar todo, porque el mundo hoy, ¿qué quiere? Quiere ser bendecido. ¿Y saben qué? Eso demuestra una iglesia avara, con personas que aman el dinero. A veces he escuchado, pobres las personas que van a la iglesia universal porque ahí los manipulan, diciéndole que si le das dinero van a recibir más. Pero yo no creo que sean ignorantes. Esas personas van porque son avaras, quieren más. Porque si no, no irían. Y muchas iglesias hoy han hecho negocio de eso, usted sabe eso. Usted ve en una iglesia donde lo que te dicen es de su diezmo, de. Y eso no es iglesia, es una cueva de ladrones. Aunque tenga el título Iglesia Cristiana Evangélica, eso no es iglesia. La iglesia tampoco es un centro de entretenimiento y este es otro gran problema que hay en las iglesias. Hoy las iglesias han hecho del sistema y entretenimiento del mundo dentro de la iglesia. Hoy las iglesias se parecen más al mundo que lo que la iglesia debería influenciar en el mundo. Y tenemos las iglesias que están llenas de luces, de colores. Y entonces la noche de jóvenes están las LED y toda la noche el joven está en la iglesia con música que entretiene, con actividades, la noche de la pizza, la noche del disfraz, y hacemos de la iglesia un pub. Aunque no lo crean iglesias que tienen pub cristianos, donde uno va y se tiene mesa donde se siente y puede tomar algo, y ha perdido el sentido de la iglesia, entretenimiento. Y alguien dijo una vez que uno en estos lugares está entreteniendo cabras. Y cuando vos utilizás sistemas del mundo para atraer a la gente, estás teniendo personas carnales dentro de la iglesia. Cena show. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que traer un grupo de música para que la gente venga. Eso no es iglesia. El Señor no dijo que vengan, dijo que vayan a predicar el evangelio. Y a veces uno entra en todo ese juego de entretenimiento. Hoy las iglesias entretienen a las personas. Aún a través de la palabra de Dios le dicen cosas bonitas para que la gente no se ofenda y no se vaya. Frases como, saca el campeón que hay en ti. Dios tiene un maravilloso propósito para tu vida. Cuando uno ve en la palabra de Dios que ser cristiano no es fácil. ¿Y qué hay de hermosos propósitos cuando sos perseguido y sos burlado por causa de ser cristiano? Frases seculares, mundanas, que tienen como objetivo atraer. Y eso sabemos que no es la iglesia. He escuchado de un grupo de hermanos que amo mucho, que suelen ir a los lugares inhóspitos a predicar vestidos de payasos, para que los niños puedan venir. ¿Y saben cómo los reconocen a esos grupos de hermanos? Ahí vienen los payasos. Eso es la iglesia. Y muchos de la iglesia dicen que la palabra de Dios puede transformar el corazón de muchas personas, pero yo creo que muchos de ellos no creen en la suficiencia de las Escrituras. Yo estoy convencido que la palabra de Dios es suficiente a través de la predicación del Evangelio para que las personas sean salvas. Pero hoy necesitamos hacer algo extra para acompañar a la predicación fiel de la palabra. Entonces la predicación del Evangelio no es suficiente si no hacemos alguna actividad como para acompañar a la predicación del Evangelio. Eso no es iglesia. Tampoco la iglesia es un club social, hermanos. Lamentablemente los hermanos han hecho de la iglesia un club social. Día de la Madre, invitan a miles de madres y le dan de comer. Termina el Día de la Madre y no vienen nunca más de esas madres. Hasta el próximo Día de la Madre. Día del Niño. Y hay todas esas actividades que hacemos con tal de atraer personas. Y el Señor dijo en un momento en Lucas, en Juan capítulo 6, 25, ¿saben por qué ustedes me siguen? Porque yo les doy de comer a ustedes. No me siguen por la palabra.
Y saben que muchas veces las iglesias han hecho cruz social. Hoy no predican la palabra, hoy quieren que la gente venga y le dan de comer. Pero la iglesia no es un cruz social, hermanos. No digo que está mal ayudar a los necesitados, la iglesia tiene que hacer eso. Pero el objetivo de la iglesia no es entretener a través de darle alimento a la gente para que venga a la iglesia. Creo que todos los que estamos aquí hemos vivido y venimos de iglesias tal vez donde pensábamos que cada actividad, cada Día de la Madre era una oportunidad para predicar el Evangelio, pero les traíamos y le dábamos comida y regalos por el Día de la Madre y después le esperamos el próximo domingo y no venían nunca más. Porque hacemos de la iglesia un club social y la iglesia no es un club social, hermano. La iglesia tampoco es una sala de emergencias. Hay el mismo creyentes que dicen, vení a la iglesia, Dios te va a sanar. ¿Y eso es verdad? Estamos mintiendo. Engañamos a la gente que tiene que venir a la iglesia para que Dios la sane de una enfermedad, cuando el Señor, el objetivo de Él no fue sanar, fue salvar. El Señor nos dice, traer a la gente para que sea sanada. Eso hacía las multitudes. El Señor había tenido tanta fama que mucha gente venía y le traía a los enfermos. No venían porque escuchen la palabra. Y muchos dicen, vos venís a la iglesia que Dios te va a sanar. Haciendo de la iglesia un hospital. Y la iglesia no es una sala de emergencia, hermano. Porque si el Señor no quiere sanar, usted está mintiendo. Porque nosotros le dijimos, vení a la iglesia que Dios te va a sanar. Y la iglesia no es eso. La iglesia no es una sala de emergencia, hermano. Tal vez usted y yo hemos dicho alguna vez eso. Tenemos que pedir perdón al Señor porque esa no es la iglesia. Uno no va a la iglesia para ser sanado. Uno tiene que ir a la iglesia para escuchar y ser salvado a través de la predicación del Evangelio. Por último, sabemos que la iglesia no es un medio para salvarse. Desde que voy a la iglesia todo me va bien. Esa es una frase que no es muy buena de escuchar en un creyente verdadero. Porque al creyente la vida le ha transformado el Señor, no la iglesia. Yo desde que voy a la iglesia me siento bien. Sería bueno que revalúes ese algo, hermano o amigo. Porque uno es algo y se siente mejor porque el Señor está en el corazón, no porque voy a la iglesia. La iglesia no salva a nadie. Concepto de lo que no es la iglesia y que lamentablemente hoy vemos en la vida diaria, que dicen ser iglesia y no lo son. Cuevas de ladrones, enfermerías, religiones. Bueno, eso no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia entonces? Y eso preguntémonos. Iglesia Vida Nueva Santiago del Estero, ¿qué es la iglesia? Bueno, bíblicamente, según Efesios 5, la iglesia es un grupo de personas escogidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, transformadas y regeneradas por la obra del Espíritu Santo. Eso es iglesia. Una iglesia es un grupo de personas que fueron salvadas, escogidas, salvadas, redimidas por la sangre de Cristo y que se reúnen con el objetivo de honrar y exaltar al Señor. El Señor dijo en Efesios capítulo 5, 25, en una analogía acerca del esposo como amar a la esposa, dice, marido, amad a vuestra mujer, y así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y me encanta porque Efesios 5 muestra 3 cosas que el Señor hace con la iglesia. Acompáñenme, por favor. Efesios capítulo 5, 25. Esto es lo que el Señor promete a su iglesia, no a todo lo que dice ser iglesia. A su iglesia. Efesios capítulo 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 3 cosas que el Señor hace con la iglesia. En primer lugar, versículo 25, la redimió. Él se entregó por ella. Voluntariamente, ese amor ágape, sacrificialmente, se entregó por su iglesia. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, si el Señor realmente salvó tu alma, quiero decirte algo, tú eres miembro de la iglesia del Señor. Acá no importa si estás anotado en una lista de membresía, lo importante es que seas miembro de la iglesia del Señor. Porque podés ser miembro y estar anotado en la lista de la membresía de la iglesia y no ser miembro de la iglesia del Señor. Lo importante es ser miembro de la iglesia del Señor. El Señor redimió, dio su vida a su iglesia. Pero ¿qué hace en el tiempo presente? Eso es el tiempo pasado. Él dio su vida por la iglesia. ¿Y en el presente qué hace? Verso 26, la santifica por la palabra. Y a través de la palabra Dios quiere que su iglesia sea pura y esperando ¿qué cosa? La venida del Señor. Ese es el tiempo presente. Pero hay un tiempo futuro que Dios tiene para la iglesia. Versículo 27, a fin de presentarla gloriosa. El Señor un día la glorificará. Se llevará su iglesia. No se va a llevar el edificio. Se va a llevar su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Aquellos que un día
Se acercaron a Jesús en arrepentimiento y fe y le pidieron que Él sea su Salvador y Señor. Eso es la iglesia. Y el Señor prometió edificar todo lo que dice iglesia. No, su iglesia. Aquellos que Él salvó, santifica y un día glorificará. Ahora, cuando entendemos el concepto de lo que es iglesia, el tema que quiero dar hoy es apasionados por mi iglesia. ¿Será que ahora que entiendo el concepto de lo que es iglesia, estoy apasionado por la iglesia donde pertenezco? Cuando hablamos de una iglesia, quiero hacer algo práctico. Vamos a pensar en un círculo, ¿sí? Fuera del círculo entendemos que son las personas que no son salvas, no son parte de la iglesia. Aquellos que hoy rechazan el Evangelio de Cristo no pertenecen a ese círculo que es la iglesia. Pero dentro de la iglesia hay dos grupos de personas también, dos grupos de creyentes. Está por la periferia, o sea, por alrededor, ese grupo de creyentes que van a la iglesia, pero no se compromete con nada. De vez en cuando limpian la iglesia, pero no le pidan más. No tienen tiempo para comprometerse con su iglesia local. Son salvos, pero ellos no tienen pasión por un compromiso por su iglesia. Y dentro de ese grupo también más reducido está el grupo de creyentes que sí están apasionados y comprometidos con la obra de Dios. Comprometidos con el evangelismo, comprometidos con los dones, comprometidos con el servicio. Lo único que piensa en su mente es cómo servir, y cómo ser práctico y cómo ser útil en la iglesia del Señor. Dentro de la iglesia hay ese grupo de personas y lo sabemos. A veces uno dice, ¿por qué en la iglesia hay 100 miembros y solo hay 10 que hacen la obra? Porque lamentablemente dentro de la iglesia hay creyentes que no están apasionados por su iglesia. Son miembros, son creyentes, pero no le pidan más. No tienen tiempo, dicen ellos. Ahora, quiero decir una verdad, hermano, y escuche esto por favor. Todo verdadero creyente no solamente debería pertenecer a la membresía de la iglesia, sino también debe estar apasionadamente comprometido con su iglesia. Ahora, cuando hablamos apasionadamente comprometido, no hablamos de un sentimiento. Ay, yo siento que debo hacer algo para el Señor. ¿Saben por qué no es un sentimiento? Porque los sentimientos cambian. Hoy tengo ganas de hacer muchas cosas para el Señor, ¿no es cierto? Y mañana no tengo ganas de hacer nada. Hoy me va bien y Mauricio, lo que quieras, acá estoy. Dale. Y otro día estoy desanimado, Mauricio, ya no tengo tiempo. No me pidas para evangelizar, no estoy bien anímicamente. La pasión por la iglesia no es un sentimiento, sino que es un deseo vehemente realmente de querer hacer algo que va más allá de las circunstancias. Yo quiero servir al Señor, quiero ser útil al Señor, aunque las cosas me vayan bien, aunque las cosas no me vayan bien, yo deseo servir a mi Salvador. Y un verdadero creyente no solamente debe saber que es miembro de la Iglesia Vida Nueva, anexo en Santiago del Estero, sino también tiene que estar comprometido, apasionado con servir en su iglesia. Es incoherente que uno diga, soy miembro de mi iglesia y no estoy apasionado por ella. Es incoherente. Y lamentablemente muchas iglesias, aún iglesias reformadas, iglesias de sana doctrina, que todavía hay miembros que tienen el concepto de estar sentados simplemente, y como digo yo, y disculpen la expresión, cristianos calientabancos, domingueros. Vienen el domingo, se sientan tan felices y se van a sus casas. Pero no le pidan nada, no le pidan compromiso, no le pidan servir porque no tienen tiempo. Bueno, lamentablemente hay ese grupo de personas. Y lo más triste es que muchos creyentes tienen más pasión por otras cosas que por su iglesia. Tienen más pasión por un equipo de fútbol, tal vez. No se pierden un partido de fútbol, tienen vehemencia por querer saber cómo está su club, algún vicio, los estudios. Pero no tienen esa pasión por las cosas del Señor. Tal vez pueden estar 2 horas viendo un partido de fútbol y con ánimo hinchando para su equipo a ver si va a salir campeón. Pero si está una media hora escuchando la palabra de Dios el domingo, media hora está aburrido ya. Es mucho tiempo. El creyente ha perdido esa pasión por el Señor. Ha perdido la pasión por la iglesia. Por eso en el mensaje de hoy quiero que el Señor nos haga volver a esa pasión. Esa pasión que tuvimos cuando conocimos al Señor, ¿recuerda? ¿Recuerda cuando usted conoció al Señor? Quería hacer un montón de cosas para el Señor, ¿no? Voy a leer la Biblia todos los días, voy a hacer esto y de pronto se fue ese deseo. Y hoy quiero a través de la palabra de Dios que Dios pueda reafirmar y volvernos a ese deseo de tener pasión por su iglesia. ¿Saben por qué nosotros tenemos que tener pasión por su iglesia, hermano? Porque el Señor está apasionado por ella. Él dio su vida por ella. Él desea santificarla cada día. Y el Señor ama tanto su iglesia, escuche esto, que un día se la llevará con Él. Es precioso eso. Ahora, ¿usted tiene ese deseo como tiene el Señor? Si yo digo que soy del Señor, tengo que tener ese mismo deseo que tiene Él. Porque es incompatible decir que soy creyente y no tener pasión por su iglesia.
Cuando uno tiene pasión por la iglesia, es importante entender que hay un problema en el corazón. O no es del Señor, o algo no anda bien en su vida. Pero un creyente verdadero tiene que tener pasión por su iglesia. Porque Tito 2.14 dice que Él se dio a sí mismo voluntariamente por ella, para santificarla. ¿Ustedes creen que el Señor ama a la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ama a su iglesia? ¿Cuánto? ¿Poco? ¿Más o menos? ¿Mucho? El Señor es apasionado. El Señor vive por su iglesia. Desea que su iglesia haga lo que tenga que hacer. Por eso el Señor la salvó. Está tan apasionado que Dios decidió salvar a personas pecadoras y malvadas para que sean parte de su iglesia. Y hay personas que dicen ser creyentes, vienen a la iglesia y no se comprometen porque realmente no tienen pasión por el Señor. No tienen pasión por el Señor. Cuando uno no tiene pasión por su iglesia, no tiene pasión por el Señor mismo. Porque el Señor ama a su iglesia. Y si digo que soy cristiano, tengo que parecerme a Cristo. ¿Y Cristo está apasionado por su iglesia? Claro que sí. Cada día la utiliza para santificar nuestras vidas. Ahora, hermanos, Cristo no solamente murió para salvarnos, sino también para formar su iglesia. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿puede haber personas que profesen haber sido salvos y al mismo tiempo mantengan una relación distante con su iglesia local? Puedo decir, yo soy salvo, pero no estoy tan interesado en servir en mi iglesia. ¿Es coherente eso? ¿Tiene sentido? Por eso en el día de hoy yo quiero que podamos entender que el argumento más fuerte que hoy usted podemos tener es que yo debo estar apasionado por mi iglesia local porque Cristo está apasionado por ella. ¿Cuál es el mayor deseo que tengo que tener yo para tener pasión por mi iglesia y servir a mi iglesia? ¿Porque espero que me vean haciéndolo? No, sino porque el Señor está apasionado por ella. El Señor está en mi corazón. Y como tiene pasión por su iglesia y Cristo está en mi corazón, Él quiere que también yo tenga esa misma pasión por la iglesia. Yo no puedo pasar la vida cristiana, hermano, siendo un asistente nada más. Yo debo estar involucrado, si soy un verdadero creyente, en el ministerio, en el servicio, dentro de mi iglesia. Es triste ver a creyentes que no hacen absolutamente nada. Y es como dice el Señor en Mateo 5.13, que son sal insípida. Son sal que ya no pueden cumplir ninguna función. Y lo más triste es que dice la Biblia que será echado, no sirve para nada. Hay muchos cristianos que ya no decimos que dejan de ser cristianos, pero han perdido su esencia de cristiano. Y el Señor dice, no sirven para nada. Y lo más triste que le puede pasar a un creyente, que Dios diga, no te tengo más en cuenta porque no tienes pasión por tu iglesia. Es triste eso, hermano. Necesitamos volver al Señor, necesitamos volver a la cruz, necesitamos recordar que el Señor nos salvó para que seamos parte de una iglesia y el objetivo es servir al Señor a través de ella. No existe el creyente llanero solitario que crece en su casa solo. El creyente verdadero necesita estar en una iglesia, con una familia, con un grupo de personas para poder ser edificado y crecer. Es incompatible para mí pensar en creyentes que toman la iglesia de una forma muy liviana, coquetean con la iglesia. Van cuando quieren a la iglesia, sirven cuando tienen ganas, no tienen un ministerio, no practican sus dones. Es triste ver a hermanos así. Necesitamos volver a la cruz y volver a recordar que somos parte de una iglesia gloriosa, de una iglesia que hoy el Señor santifica y quiere que sea utilizada para hacer luz, para hacer sal, y que un día nos llevará con Él para la gloria suya. Quiero compartir 3 marcas de aquellas personas que hoy no tienen compromiso con la iglesia. ¿Cómo caracterizas a la persona que no tiene compromiso con su iglesia local? Bueno, 3 características sencillas, vamos a ver. Y autoevalúese, hermano, por favor. Porque yo me autoevalué cuando preparé este estudio para ver si yo realmente tengo pasión por el Señor y su iglesia o no. La primera característica que identifica a alguien que no tiene un compromiso con su iglesia es porque es egocéntrico. Esta clase de creyentes dice, yo voy a la iglesia para ver qué puede hacer la iglesia por mí. ¿En qué la iglesia me puede ayudar? Ellos creen que son el centro de la iglesia. Creen que ellos tienen que ir y todos tienen que estar a la merced de esa persona para que les sirvan y le ayuden. Son esas personas que dicen, yo voy a la iglesia y nadie me visita. Yo voy a la iglesia y nadie ora por mí. Y la pregunta es, ¿usted visita? ¿Usted ora? Somos egocéntricos. Nos gusta llamar la atención. Queremos que la iglesia se preocupe por mí. Quiero que todo lo que haga sea para que yo me sienta bien. Y ellos son personas que no tienen compromiso con el Señor.
Cuando uno se casa, hermano, no se casa para ver cuánto va a recibir de la otra persona. Se casa porque va a dar todo para esa persona. Si usted está de novio o se va a casar o tiene pensado casarse, si usted se quiere casar para ver cuánto va a recibir de la otra persona, ni piense en casarse. No se imagina el daño que va a hacer. Uno se casa porque va a dar todo por la otra persona. Amor incondicional, sin recibir nada a cambio. El verdadero creyente tiene pasión por su iglesia y aunque no importa que no lo visiten, él va a visitar a los hermanos. Y aunque no importa que no oren por él, él va a orar por los hermanos. Porque él tiene su mirada en el Señor. Los hombres egocéntricos miran a las personas. Y la excusa que dicen es, yo no me comprometo con la iglesia porque desde que voy a la iglesia nadie me visita, nadie me abraza, nadie me dice que me ama, no me saludan algunos hermanos. Excusa. Porque la persona va a la iglesia porque quieren él ser el centro. Y eso lamentablemente pasó en la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3. Fue tanto el antropocentrismo, el hombre lleva al centro, que el Señor dijo, golpeo la puerta, déjenme entrar a mi iglesia. La iglesia es del Señor. Y hay creyentes que son tan egocéntricos, el orgullo, la autosuficiencia, que creen que son el centro de la iglesia. Y si un día algún hermano no les saludó, no vienen más. Dicen, no me saludaron en mi iglesia. No me visitaron cuando estuve enfermo. No me dieron un plato o una mercadería cuando tuve necesidad. Son egocéntricos. Porque la pregunta es, ¿usted lo hizo con otras personas? Es fácil decir lo que no le hicieron a uno. Pero la pregunta es, ¿usted visitó a su hermano? ¿Usted ora por su hermano? ¿Usted ayuda a la necesidad de su hermano? Somos egocéntricos. El centro de la iglesia somos nosotros. Bueno, esa es una persona que no está comprometida con el centro. Segundo, son independientes. Van a la iglesia, pero no se involucran mucho, ¿viste? Son esas personas que van a la iglesia y cuando terminan la iglesia parece que hay un cartel que dice, corra, se incendió la iglesia. Y sale como tiro para su casa. No se quiere saludar. No tiene comunión con los hermanos. No tiene una relación de ágape, de sentarse y hablar y abrir el corazón. Son personas independientes, personas que dicen, yo no quiero que nadie se meta en mi vida. El orgullo del hombre diciendo, yo voy a salir solo de esto. Y Dios puso una iglesia para que nos vayamos edificando unos con otros. Son independientes, son autosuficientes. Eso no quieren que nadie se acerque, porque saben que si se acerca van a saber cómo son realmente. Entonces quieren mostrar una apariencia dentro de la iglesia que no lo es. Traen sus Biblias, cantan, oran, pero no se relacionan con nadie, porque saben que si se acercan, van a conocerle tal como es. Entonces prefieren no tener relación con nadie. Es triste porque pasa en iglesias que hay personas que tienen muchos años de venir a la iglesia y ni siquiera saben el nombre de la persona del otro hermano que tiene al lado. ¿Por qué no le interesa? Es independiente. Y la iglesia no es independiente, somos un conjunto, somos parte de un cuerpo. Bueno, creo que todas en nuestras iglesias tenemos ese grupo de hermanos que termina la reunión y no se quiere relacionar con nadie, sale corriendo de la iglesia. Va a la iglesia, escucha, pero ya está, ya cumplió. Porque si no voy, ¿qué me dirán? Independiente. Pero también hay otro grupo que son los críticos. Y este es un grupo peligroso dentro de la iglesia. Ese grupo de personas que no hacen nada, pero critican todo. No vienen a limpiar, no evangelizan, no visitan, pero critican todo. Vienen y dicen, qué mal te acomodaron las sillas. Ay, si yo lo habría hecho mejor. ¿Y por qué no lo hace? Ay, no me gusta cómo predica tal persona. Ay, no sé si es tan así la palabra de Dios. Estudie, evalúe, deja de ser crítico. Hay gente que son críticos, les gusta ver lo malo, ver las fallas y decir, pero esa es la iglesia. Y lo más triste de todo, hermano, es que cuando usted habla mal de la iglesia, está hablando mal de usted mismo. Porque usted es la iglesia. Cuando usted habla bien de su iglesia, está hablando bien de usted mismo. Pero cuando usted critica a su iglesia, está criticándose a usted mismo. Porque usted es la iglesia. Es fácil decir, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y al decir eso, usted mismo se está autocriticando por eso. Porque usted es la iglesia. No nos olvidemos que nosotros somos la iglesia todos los días de la semana o somos los días domingos, iglesia, los miércoles. Somos parte de la iglesia cada día. Todos los días de la semana, las 24 horas somos iglesia. Y si usted deja un mal testimonio y dice, bueno, no importa, es mi vida, usted está perjudicando a la iglesia del Señor. Bueno, si yo hago esto, es mi vida, no afecto a nadie. No sabe lo que está afectando. Está afectando el testimonio del Señor, gravemente. Y la gente cuando le vea va a decir, ese es el hermano que se junta en la iglesia Vida Nueva en calle Belgrano Norte.
Mirá la clase de gente que dicen ser creyentes. Son críticos, egocéntricos, independientes. Bueno, indudablemente no tienen compromiso con la iglesia local. No ven a la iglesia como su familia. Porque es muy raro, y espero que no pase aquí, padres y madres que hablen mal de sus hijos, hijos que hablen mal de sus madres y sus padres. Espero que no, si son creyentes. Cuando usted habla mal de su hermano, está hablando mal de usted mismo. Cuando usted está murmurando de su hermano, está hablando mal de usted mismo. Pero hay algo peor. Está pisoteando la sangre de Cristo. Porque Cristo dio su vida por ese hermano. Cuando usted habla mal de ese hermano, critica, quiero decirle algo, hermano. Usted está menospreciando la obra de Cristo en él. Y eso es terrible. Dios va a tratar personalmente con usted. Característica de aquellos que no son comprometidos con la iglesia. No aman a sus hermanos. Y como dice 1 Juan 4:20, aquel que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios? ¿A quien ha visto? ¿No ha visto? Yo amo a Dios, pero si no amo a mi hermano y no amo a la iglesia, hermano, discúlpeme, usted no ama a Dios. Porque amar a Dios significa amar a su hermano y amar a su iglesia. Porque somos cristianos. Parecemos a Cristo teóricamente en nuestra vida, actitudes y carácter. Pero si yo no amo a mi hermano, soy crítico con la iglesia local, no puedo decir que amo a mi hermano, ni amo a la iglesia, ni amo a Cristo. A veces nos llenamos la boca diciendo yo amo a Cristo y no amo a mi hermano y aborrezco a mi hermano. Dice la Biblia, usted es un homicida. Usted no ha nacido de nuevo. Lea 1 de Juan. Es tremendo ver en las iglesias hermanos que se critican unos a otros y se matan unos a otros y no se olvidan que cuando lo hacen a sí mismos porque son parte de la iglesia. Y eso demuestra que no ama a Dios. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermano, estar apasionado por la iglesia significa eso, hermano. Estar amando a mi hermano también. Cuando yo no amo a mi hermano, no me comprometo con el servicio, no me comprometo con el evangelismo, yo estoy diciendo algo. Dios, literalmente, yo no te amo. ¿Por qué? Porque no amo a mi hermano y no amo a mi iglesia. ¿Tú amas, Señor, la iglesia? Dio su vida por ella. ¿Yo amo a la iglesia? ¿Estoy comprometido por ella? ¿Busco santificar la iglesia a través de una vida santa? ¿No? Entonces no diga que ama a su iglesia. No diga que ama a Dios. No diga que ama a su hermano. Se lo ruego, por favor. Y es más, permítame decirle algo más. Si usted tiene una vida así, no diga que es creyente, por favor. No lo diga. Porque el mundo va a ver a una persona que tiene que ser creyente y el nombre del Señor va a ser pisoteado. Si usted tiene una vida desordenada, no diga que es creyente, por favor. No lo diga. Porque no se imagina la dimensión de decir que soy creyente. ¿Qué significa? Me gustó la ilustración que dio Mauricio al inicio de esta familia. Los verdaderos creyentes daban su vida por el Señor, vivían por el Señor, sacrificaban lo que era necesario por el Señor. Hoy vivimos creyentes cómodos. Que si llueve, que es porque llueve. No voy a la iglesia porque se hace calor, es porque hace calor. Y siempre hay una excusa. Siempre hay un barco que nos lleva a Tarsis. Preparado, como hizo Jonás. Siempre hay un barco que nos lleva para escaparnos. Siempre hay uno preparado. Che, ¿y el domingo por qué no viniste a la iglesia? Es que justo me llegó familia. ¿Qué es más importante, la familia o el Señor? No, mi familia. Entonces hay un problema. Traga a la familia. No va a venir. Que se quede en la casa entonces y venga a la iglesia. No, pero mi familia se va a enojar. ¿Ves que usted no tiene pasión por el Señor? Excusas que parecen que son lógicas, pero alguien dijo una vez que si usted tiene alguna excusa que Dios pueda aceptar, falte. Pero Dios tiene que aceptarla. Si llueve y digo, hoy no voy porque llueve, ¿Dios aceptará eso? Siempre hay un barco a Tarsis, como digo siempre, preparadito para evitar nuestra responsabilidad y irnos para otro lado. Hermano, espero que usted no cumpla con estos requisitos de ser una persona que no está apasionada por la iglesia local. Pero sí quiero hablar de 3 cosas de personas que sí están comprometidas con la iglesia local. Y mi oración es que todos los que están aquí y son miembros de la iglesia Vida Nueva Sunchales, Felicia, Rafael y Santiago del Estero, tengan este deseo y estas características. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, no solamente pertenecen a la membresía de la iglesia, sino que hacen de ella una prioridad. Ellos ven como un privilegio saber que son miembros del cuerpo de Cristo.
Es un privilegio para ellos saber que son miembros de la familia de Dios y que son miembros de una iglesia. La palabra clave es compromiso. Cuando uno se casa, lo importante de todo eso es el compromiso. Yo tengo un hábito con mi esposa cada fin de año. Y es que cada fin de año charlamos y yo le digo a mi esposa que ella me haga recordar si todo lo que le prometí un día en el altar lo estoy cumpliendo. Llevo 18 años de casado. Y me encanta porque mi esposa me hace una lista enorme de lo que no digo, no hago. Y un papelito chiquitito nomás para decirme lo que sí hago. Pero ¿saben qué es bueno? Es saber recordar si lo que yo le prometí a ella lo estoy cumpliendo o no. Fueron palabras nada más. El compromiso es clave en una relación, ¿no es cierto? De fidelidad y de amor genuino. Con el Señor es exactamente lo mismo en su iglesia. Usted cuando se convirtió al Señor dijo, Señor, yo voy a hacer tantas cosas para ti, ¿recuerda? Bueno, ahora piense y haga un balance. Lo que prometí, ¿lo estoy haciendo? Cuando usted se bautizó dijo, muero para el mundo. ¿Y vivo para quién? ¿Se acuerda? ¿Lo está cumpliendo? Muchas promesas. El creyente perdió su compromiso. Como dice la Biblia, perdió su primer amor. Dios te llamó, tal vez eres un predicador, evangelista, y estás en tu iglesia estancado sin hacer nada. Te rendirás cuenta delante del Señor, hermano. Porque Dios te dio tantas cosas preciosas para ayudar en la contribución del crecimiento de la iglesia, que si no lo haces es pecado, hermano. Pero bueno, a veces hay personas que se acomodan a eso y lamentablemente van a quedarse amoldados a eso y perderán muchas bendiciones de parte del Señor. Y tal vez algunos, si no toman decisiones firmes en su vida, como dice Pablo, pueden llegar a quedar descalificados. Son creyentes, no pierden la salvación, pero porque no cumplen ninguna función, deshonran al Señor con sus vidas, pueden quedar descalificados. Hablamos si son creyentes verdaderos. Si son creyentes en apariencia de palabras, bueno, esto no se aplica para usted. Esto no se aplica para usted. Hablo de creyentes comprometidos. Estar comprometido significa que en la iglesia donde estoy voy a vivir con plenitud, voy a vivir bajo la voluntad de Dios y siempre voy a querer hacer algo y ser útil para la obra de Dios. Le pregunto, ¿usted se siente útil en la obra de Dios? Aquí en la iglesia donde Dios le ha puesto, ¿se siente útil? ¿Está involucrado? ¿Dios lo utiliza para la extensión de la obra, del reino? ¿Se siente útil, hermano? Si no se siente útil, hermano, por favor, es una luz roja que te dice, presta atención, estás perdiendo tu compromiso con tu Señor y Salvador. Esa pasión que tuviste al principio la estás perdiendo. Necesitas volver al primer amor, al amor verdadero. El Señor te dice, Él debe ser amarlo al Señor con todo el corazón, solo a Él. Lo estamos perdiendo y nos estamos empezando a comprometer con las cosas de este mundo. Pasamos más tiempo involucrados con el sistema mundano que con el Señor. Creyentes que pueden pasar horas viendo una novela, un partido de fútbol, pero no tienen pasión por memorizar, por leer, por evangelizar. Se ha perdido eso, hermano. Pero un verdadero creyente tiene pasión. Está pensando, esta semana, ¿dónde hay que evangelizar? Esta semana, ¿qué puedo ser útil en la iglesia? Siempre está pensando en hacer algo para la obra del Señor. No porque las buenas obras que haga lo van a salvar, sino como fruto de una salvación genuina. Un verdadero creyente está pensando por supuesto, en su familia, en el trabajo, pero no deja de pensar en qué puedo hacer por el Señor cada día. ¿A quién le evangelizaré hoy? ¿A quién le entregaré un folleto? ¿A quién visitaré? No lo hacemos. Porque la excusa más grande, ¿cuál es? No tenemos tiempo. Y ahí está la vida de la iglesia. Una iglesia que no tiene tiempo. Hermano, el tiempo es ahora, porque en la eternidad no hace falta visitar a nadie, ni evangelizar a nadie. Es ahora, hermano. Somos iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hermano. No hagamos de la vida cristiana y de la iglesia una rutina simplemente. Vivamos con pasión cada día por servir al Señor. Yo creo que hay miembros de la iglesia aquí, ¿no es cierto? Hermano, si usted es un miembro, usted tiene la obligación delante del Señor de servir y ser útil. No ponga excusa. No pongamos excusa. Porque el Señor va a rendir cuenta con lo que nos dio. Tal vez no seas un predicador, pero sabes que Dios te dio el don de evangelista, de servicio, de misericordia. Hacelo, usalo, sé útil. Quiero decirle que no hay nada más precioso que ser utilizado por el Señor. Porque ¿sabes por qué es precioso? Porque yo no soy nada.
Yo no soy nada. ¿Qué hay de bueno en mí para que el Señor me utilice? Pero cuando el Señor decide por pura gracia utilizarnos, hermanos, porque tenemos un corazón apasionado por el Señor y por su iglesia, no saben la alegría que produce en el corazón. Ayer decíamos, ¿cuánto cuesta salir a evangelizar, no? Pero qué alegría es cuando volvés de evangelizar. Qué satisfacción saber que pudiste llevar el mensaje de salvación a otros. Pero ¿cuánto cuesta salir de la casa para ir a evangelizar, no? ¿Cuánto cuesta? Todos luchamos. Como digo siempre, recuerda esta frase, tal vez la recordará de mí. Siempre hay un barco para ir a Tarsis. ¿Y por qué no fuiste a evangelizar? Es que no sé. ¿Por qué no fuiste a evangelizar? Es que justo me llegó y había mucho sol, hacía calor ayer, no se podía. Hermanos, es un concepto práctico de alguien que está involucrado. Está pensando siempre en cómo ser útil en el Señor. Pero también un creyente comprometido es aquel que está comprometido en la asistencia fiel a sus reuniones. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe que en el contexto está hablando de apostasía? Cuando un creyente deja de congregarse regularmente, se está alejando del Señor cada vez más. Yo no sé usted, hermano, pero me acuerdo que hace un tiempo atrás, cuando estuve enfermo y no pude ir el día domingo, me sentía tan vacío de no ir a la iglesia. No sé si le pasó alguna vez. No venía a la iglesia porque está enfermo, no puede salir. Como que no puede la semana empezar. Bueno, pero me conformo con escuchar un mensaje de Paul Washer. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Hay creyentes que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia, pero todos los días escucho predicaciones. Hermano, eso no es iglesia. La iglesia es que no tenés relación con tus mismos hermanos y escuchar la predicación de la palabra. Hoy hay hermanos tal vez que no vinieron por algún motivo. Bueno, hermano, este momento no se vuelve a repetir. Este momento no se vuelve a repetir. No sé si habrá otra oportunidad para congregarse. El Señor venga antes, pero esta oportunidad no se repite más. Disfrutemos de la comunión con el Señor, disfrutemos de servir al Señor, porque el Señor puede venir en cualquier momento y usted lo sabe. Y no es que ya va a venir por el coronavirus, no te preocupes, eso siempre enfermedades va a haber, pero que el Señor viene pronto, viene pronto. Y el Señor llevará a su iglesia con Él. ¿No sería lindo que cuando el Señor nos lleve, nos encuentre siendo útil? No nos encuentre sentados en un sillón viendo un partido de fútbol un día domingo. O 4 o 5 horas viendo una novela. Si el Señor viene y nos encuentra así, qué vergüenza, ¿no? El Señor dice que en ese tribunal muchos saldrán de su presencia avergonzados. ¿Usted se imagina la primera vez que usted va a ver cara a cara al Señor? ¿Escuchó eso? Y va a tener vergüenza de estar delante de Él. Es tremendo eso. Yo cuando esté delante del Señor, lo primero que quiero hacer es abrazarlo, arrodillarme, agradecerle. Pero muchos saldrán avergonzados. ¿Saben por qué? Porque no hicieron nada por su Salvador. Nada. ¿Usted anhela ver a su Salvador o no? No quiere que el Señor venga, ¿no? Yo quiero ver a mi Salvador. Quiero cuando verle que el Señor me diga, en lo poco fuiste fiel. En lo poco. Sobre mucho te pondré. Y que no me diga el Señor, siervo inútil. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Pero Señor, el trabajo. Pero Señor, la familia. Pero Señor, el clima. Algunos dicen que serán salvos como por fuego. Solo son salvos porque el Señor por pura gracia decidió salvarlos. Pero yo no quiero encontrarme cara a cara con el Señor y ser avergonzado. Yo quiero mirar a la cara al Señor y amarlo y adorarle. Señor, todo esto es para tu gloria lo que he hecho. Otra importante característica, ya terminando, es que desarrolla sus dones dentro de la iglesia. Le hago una pregunta, hermano. ¿Usted sabe cuál es su don? Las esposas dirán, sí, don Sergio, don Juan, don Mauricio, don Pedro. ¿Sabe que el Señor nos dio dones para poder servir en la obra del Señor? Quiero diferenciar un poquito entre dones y talento porque hay una confusión a veces en las iglesias. ¿Qué es un talento? Un talento es una capacidad natural que recibimos, que tenemos cuando nacemos. Por ejemplo, el tocar un instrumento es un talento, porque es algo natural. No hay que conocer al Señor para aprender a tocar la guitarra. Uno es natural. Hay niños que de pequeños saben tocar un instrumento. Es un talento. Otros son para manejar finanzas, que después cuando son del Señor lo pueden utilizar para administrar las finanzas de la iglesia también, sabiamente. Otros para los estudios, diferentes cosas. Es un talento. O cantar. A veces decimos, tiene el don del canto. No es un don, es un talento, hermano. Ahora, ¿qué es un don? El don es una capacidad natural que recibimos por medio del Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo.
Ahora, ¿para qué sirve el don? El don sirve para edificar a mi hermano, para eso sirve el don. El don no es para edificar a mí mismo, el don es para edificar a mi hermano. ¿Y saben qué es lo más triste, hermano? Que hay muchas personas que si yo hoy le preguntaría, hermano, ¿cuál es su don? ¿Usted sabría decirme cuál es su don? Si yo le pregunto, hermano, hay 14 dones en la Biblia, ¿usted sabe cuál es su don? Si no lo sabe, hermano, quiero decirle algo, hermano. Usted necesita descubrir su don para poder ser útil dentro de la iglesia del Señor. Y es muy importante, hermano, sentirse útil para el ministerio. Ahora la pregunta es, ¿cómo descubro mi don? ¿Esperaré que en un sueño Dios me muestre que este es mi don? El don se descubre sirviendo, hermano. Hermano, le dejo este desafío. Si usted no está involucrado en nada, involúcrese en algo. Y a medida que usted vaya sirviendo, Dios le va a mostrar cuál es el don que Dios le ha dado. ¿Y cómo podemos saber qué es el don que Dios me ha dado? Por 3 cosas importantes que marca un don. En primer lugar, fervor, tiene pasión por hacerlo. No está obligado a evangelizar, no se siente obligado a servir. Él quiere hacerlo y lo hace con pasión. En segundo lugar, con facilidad, no le cuesta hacerlo. No están renegándole, dale, vamos a evangelizar. Y no sé, a ver, dame un empujoncito más, ¿viste? No, un don es, ¿vamos a evangelizar? Vamos a evangelizar. ¿Vamos a servir en la iglesia? Vamos a servir a la iglesia. Práctico. Pero también hay frutos que demuestran que realmente tiene ese don. Alejandro acá es mecánico. Y es un talento que tiene Alejandro. Ahora, si vos le decís a Alejandro, don Luis le dice, se me rompió el auto, ahí nomás le llama a la ley, y la le va a dejar todo y se va a arreglarle su auto. Y va con pasión a arreglarle su auto. Si me lo dice a mí, don Luis, yo voy a ir a ver su auto, pero no tengo ni idea cómo hacer. Yo le diría, préndelo fuego y compre uno nuevo. Más fácil. Pero aquella persona que tiene ese talento, va ahí con pasión y va a arreglar y sabe todo y busca y hace, pum, pam, pam, pam. Con pasión lo hace. Eso cuando hablamos de talento. Con dones es exactamente lo mismo. Hay personas que les gusta visitar, les encanta visitar. Y no saben que tienen el precioso don de misericordia. Se compadecen del que tiene necesidad. Es un don precioso. El don de servicio, el don de enseñanza, el don de evangelismo. Ay, hermano, hay tantos dones preciosos dentro de la iglesia. Y lo lindo es que todos tenemos diferentes dones. Imagínense si todos fuéramos predicadores. De aquí de púlpito, enseñadores. ¿Quién serviría? Si todos fuéramos servidores, ¿quién predicaría? Todos somos parte de un cuerpo, diferentes miembros, todos cumplimos una función. ¿Qué función cumple usted dentro de la iglesia? Como parte del cuerpo de Cristo. Y no, yo por ahora ninguno. Sabe que si yo saco mi mano, escuche esto, mi mano del cuerpo, esta mano pierde su vitalidad y no va a servir para nada más. Si usted no se involucra en el servicio, en la iglesia, descubriendo sus dones, usted demuestra en primer lugar que no está comprometido con el Señor, que no valora lo que el Señor le ha dado, porque el don es un regalo de Dios, no le interesa descubrirlo, no está involucrado en el servicio, entonces como consecuencia usted no tiene pasión por su iglesia local. En forma práctica, hermano, ¿cómo puedo ser útil en el servicio? Número 1, preocúpese por su hermano. Cuando usted salude a su hermano hoy, dígale, ¿tenés una necesidad? ¿Querés que ore por vos? No tenemos esa costumbre. ¿Te gustaría que te visite esta semana? Pero estoy todo bien, no importa, no hace falta visitarnos cuando está todo mal. ¿Querés que te visite esta semana? Quiero orar por vos. ¿Por qué querés que ore? ¿Necesitas ayuda? ¿Querés una charla, un discipulado? Sí, acá estoy. Preocupémonos de verdad unos por otros. No hagamos simplemente una rutina del ágape, comemos, compartimos, nos vamos y al final nadie sabe nada de nadie. La primera iglesia tenían todas cosas en común porque charlaban y compartían unos por otros y todos se ayudaban mutuamente. Esa es la comunión verdadera. Y ese es el objetivo, el modelo de la iglesia del Señor hoy. La primera iglesia de Hechos 2. El verdadera comunión, perseveraba en la palabra y en la oración, pero había comunión genuina unos con otros. Se conocían unos con otros. Sabían sus luchas, sus debilidades, sus fortalezas y oraban mutuamente unos por otros. Sobrelleve la carga unos por otros. Hermano, si usted tiene un problema, compártalo para que oremos por usted. Y no solamente oramos, si podemos ayudar, hagámoslo. Hay una frase entre los creyentes muy popular. Cuando alguien viene y dice, te pido que ores por mí porque no tengo trabajo, yo voy a orar por vos.
Pero a veces lo decimos de palabra y vamos a la casa y ni oramos después. Y sabés porque tenés trabajo y trabajé y no te acordás. ¿Cierto que hay un hermano que no tiene trabajo? Bueno, si puedo ayudarlo, vamos, trabajemos juntos, aprendamos. Y bueno, pero ganarás menos, no importa. Bendice a tu hermano, dale de trabajo. Tu amor no tiene que ser de palabras nada más, en hecho y en verdad. Sobrelleva la carga. Perdona a tu hermano. Ah, pero Sergio, vos no sabés lo que me hizo. No merece que yo lo perdone. Dentro de la iglesia están muchas personas que tienen rencor y amargura en el corazón. Y quiero decirles algo, hermano. Si un creyente no perdona, nunca ha comprendido el perdón que Dios ha tenido por él. Porque usted dice, vos no sabés lo que él me hizo. Y te hago una pregunta, hermano. ¿Tú dimensionas lo que le hiciste al Señor tú? El Señor tuvo que ir a la cruz. ¿Dimensionas eso? Dice la Biblia, perdona a tu hermano como Cristo te ha perdonado. ¿Y cuántas veces? La que sea necesaria. Perdona. El perdón es un sinónimo claro de alguien que es verdaderamente creyente. Por último, amémonos unos a otros. ¿Usted ama a su hermano o no? La verdad. ¿Ama a su hermano como dice la Biblia que debe amarlo? Sí, yo estoy bien con el hermano, no tengo ningún problema. Pero usted le ama, ¿está dispuesto a sacrificar lo que sea necesario por su hermano? Ese amor ágape. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que se acercó a un hermano y le dijo, ¿por qué querés que ore por vos? A veces decimos que amamos a los hermanos y no lo hacemos, hermano. Una iglesia verdadera tiene pasión por el Señor y está apasionado por saber que sus hermanos están bien. No se olvide, somos parte de un cuerpo. Y si este dedo está mal, yo no voy a utilizar la otra mano para seguir pegándole al dedo. Voy a buscar la forma de que se sane y esté bien. Eso es la familia de Dios. Eso es la iglesia, hermano. ¿Usted está apasionado por su iglesia? ¿Está comprometido con su iglesia? ¿Va a una iglesia o está congregado y no hace absolutamente nada sabiendo que Dios le dio dones y talentos para poder servir y ministrar? Y está sentado calentando un banco. Quiero decirles algo. Dios un día te va a juzgar y me va a juzgar por lo que me dio. Y no va a haber excusa que sea validera para ese día, hermano. No va a haber excusa validera. El Señor no te va a juzgar por lo que no te dio. Te va a juzgar por lo que sí te dio. Al que le dio 5 talentos, ¿cuánto le va a pedir? 5. Y al que le dio 3, 3. Y al que le dio 2, 2. Y al que le dio 1, 1. No le va a pedir 5. Pero rendiremos cuenta cada uno delante del Señor. Hermano, ¿usted ama a su iglesia? ¿Está apasionado por eso? ¿Desea realmente servir al Señor? ¿Ve a la iglesia como su familia? ¿Ve a la iglesia como ese cuerpo glorioso que un día el Señor llevará? Cuando vos le preguntás, ¿dónde vas? Voy a la iglesia. Y la verdad es que lo que tendríamos que decir es, voy a mi iglesia. Eso es pertenencia. Yo no voy a la iglesia, yo voy a mi iglesia. Cuando hablo de mí, no hablo de que es mía, sino voy al lugar donde yo pertenezco. Yo tengo pasión por ir a la iglesia, a mi iglesia. Querido hermano, si hoy has perdido esa pasión por el Señor, pídele perdón hoy al Señor. Señor, te pido perdón porque yo he perdido ese amor hacia ti. Señor, te pido perdón porque yo como creyente te prometí muchas cosas y hoy la he dejado de hacer. He salido a Tarsis muchas veces. Y si yo me voy a Tarsis, el Señor busca una ballena y me va a volver a traer. Y a veces va a ser una disciplina, lo que sea necesario para volver. Pero hermano, mientras hay tiempo, apasionese por el Señor y por su iglesia. Si usted realmente ama al Señor, va a amar a su hermano y va a amar a su iglesia. Ahora, tal vez hay personas en este lugar que no son del Señor, pero vienen a la iglesia. Hermano, amigo, que usted venga a la iglesia no significa que es salvo. La salvación viene por el Señor, por el arrepentimiento y fe. Hoy usted dirá, pero yo no tengo pasión por la iglesia, porque tal vez usted no es parte de la iglesia. Usted lo que necesita es ser parte del cuerpo de Cristo más que de una membresía. Usted puede ser miembro escrito en el cuaderno de la membresía y morir e irse al infierno porque nunca fue parte del cuerpo de Cristo. Lo más importante es ser salvo. La salvación me hace miembro del cuerpo de Cristo y como consecuencia me hace estar apasionado por mi iglesia local y servir en mi iglesia local. Si usted no es del Señor, hoy pídale perdón al Señor. No se autoengañe. No se autoengañe pensando que es salvo y no lo es. No se autoengañe.
Pídale perdón hoy al Señor. Y dice la Biblia que todo aquel que viene en arrepentimiento y fe, el Señor jamás lo rechaza. Pídale perdón al Señor hoy, si usted no es del Señor. Pero si es del Señor, creo que todos tenemos que pedirle perdón también. Señor, perdóname porque no te amo como dije que te amaba. Porque no me apasiona tu iglesia, ni tengo amor por mis hermanos. He perdido mi amor por ti. Cuando uno está casado y pasan muchos años, con el tiempo el amor como que no es el mismo, ¿no? Pero uno tiene que volver a cultivar ese amor, ¿no es cierto? Yo creo que ningún esposo creyente va a dejar que su amor se apague. Cuando ve que ese amor se está apagando, inmediatamente va a hacer lo que sea necesario para que ese compromiso vuelva a ser fiel. Un creyente verdadero no va a dejar perder su matrimonio porque no puede dejar de amar. Pero cuando ve que las cosas no van bien, va a volver a comprometerse nuevamente y volver a volver a ese amor genuino, verdadero del inicio, de cuando eran novios, ¿recuerdan? Tal vez yo conocí al Señor y me he alejado del Señor, me he alejado de su gracia y su amor. Hoy necesito volver a la cruz. Decirle, Señor, te pido perdón, porque hoy me doy cuenta que yo no te amo como debería amarte. Me he amoldado al mundo, me he amoldado en una iglesia que no hago nada de lo que tendría que hacer cuando tú me diste tantas cosas para hacer. O soy miembro de una iglesia y no estoy comprometido con el evangelismo, con el servicio. Pídale perdón al Señor, hermano. ¿Saben lo bueno del Señor? Es que es un Dios de oportunidades. Si hoy bien le dice, Señor, perdóname por el tiempo que he perdido, malgastando mis dones y talentos, te pido perdón, Señor. Y tomemos mano en acción. Y empecemos de vuelta. No nos quedemos en el deseo nada más. Empecemos a comprometernos. Hablemos al Señor, pidámosle perdón al Señor, arreglemos las cuentas con nuestros hermanos. Si tenemos algún problema con algún hermano, involúcrese en su iglesia local. Apasionese por su iglesia. ¿Y por qué debo apasionarme por mi iglesia? Simplemente porque el Señor está apasionado por ella. Y creo que es motivo suficiente para vivir en ministerio y en servicio y involucrarme en su obra. Amén. Vamos a tomar un tiempo para orar, por favor. Tome un tiempo, por favor, para orar. ¿No sería un momento, hermano, precioso en el Señor que empecemos a contemplar aquel glorioso día cuando el Señor lleve a su iglesia y seamos perfectos delante de Él? ¿No sería bueno contemplar eso viviendo una vida íntegra hoy? ¿No sería precioso saber que un día estaré con el Señor y estaré para siempre con el Señor? ¿Y esa no es motivación suficiente para que mientras estoy aquí en la tierra no me sienta útil y sirva al Señor, sabiendo que un día estaré con el Señor para siempre? Empiece a involucrarse nuevamente en su compromiso con el Señor primeramente. Pídale perdón al Señor. No tiene que pedirle perdón a los líderes, al Señor, porque nosotros hemos perdido el amor por el Señor. Este mundo nos ha hecho creyentes cómodos, livianitos, sin compromiso por las cosas que son eternas. Hoy están comprometidos más por lo terrenal que por lo espiritual. Y si tú no eres del Señor, pídele perdón hoy al Señor. Acércate en arrepentimiento y fe. Dile, Señor, soy un pecador, sálvame, sálvame. Ten misericordia de mí. Y si eres del Señor, también dile al Señor, Señor, perdóname. Quiero renovar mi compromiso contigo en este día. Quiero volver a tener ese amor que tuve cuando te conocí. Quiero mostrarte mi amor a través de mi comunión contigo en primer lugar, pero también de mi compromiso con la iglesia y con mis hermanos. A congregarme fielmente, a evangelizar, a servir, a preocuparme por mi hermano, a sobrellevar la carga, a perdonar, a animarnos unos a otros. Señor, ayúdame a cumplir en forma práctica este amor por tu iglesia y por ti. Señor, honra tu palabra, por favor, hónrala. Y gracias porque esta es tu iglesia y anhelamos que siempre sea así. Tu iglesia, no la iglesia de hombres, no la iglesia de pastores. Que sea tu iglesia, porque tú prometiste bendecir y honrar tu iglesia, no la iglesia de personas. Tu iglesia es la que prometiste edificar, bendecir, santificar y glorificar. Señor, hónrate a través de tu palabra
y hónrate también a través de la obediencia a tu palabra en este día. Haznos fieles, amadores de ti, comprometidos contigo, comprometidos con tu obra y con tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.